¿Cómo es la China que conoces? ¿Es una extensión de 9,6 millones de kilómetros cuadrados de tierra firme o una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados sobre el mar? ¿Son las 4 estaciones que se turnan entre el cielo y la tierra o una pieza musical tocada por el hielo y el fuego? Despega como un pájaro y comprueba que, desde las nubes, todo cuanto se ve está más allá de la imaginación. Viaja a lugares a los que no se llega fácilmente y presencia especiales maravillas desde las alturas. Observa desde arriba esta tierra familiar. Todas las imágenes conocidas cambian. Desde el mundo más cercano hasta el más lejano hogar, desde la naturaleza y la geografía hasta las culturas y la historia. Este viaje por el aire nos proporcionará experiencias increíbles. Acompáñanos a viajar por los cielos. Shanghái se encuentra en el este de China, donde el río Yangtze se une con el mar oriental de China. La ciudad está construida sobre una llanura aluvial situada 4 metros sobre el nivel del mar. El río Suzhou viene del oeste. El río Huangpu atraviesa la ciudad. La ribera oeste del Huangpu se llama Puxi y la este Pudong. Nuestro viaje parte del punto final del río Huangpu. Lo remontamos y nos encontramos con el primer horizonte extraordinario de Shanghái. Aquí desemboca el río Huangpu, el último afluente del Yangtze. Cuando sus aguas pasan por este faro, significa que este río, de 6.300 kilómetros, está a punto de unirse al mar oriental de China. Seguimos sobrevolando el río Huangpu y nos acercamos al Bund. Unas 20 construcciones de estilo occidental en la ribera del río Huangpu nos llaman la atención. Hubo un momento en que cerca de la mitad de la riqueza de China se concentraba en el Bund, aunque se trate de una extensión de solo unos 1.500 metros. Originalmente, el Bund era un vado lodoso. Después de la Guerra del Opio, Shanghái se vio obligada a abrirse como puerto. Los ingleses que llegaron a China se interesaron inmediatamente por este territorio. La historia del Bund cambió en ese mismo instante. La torre de señales meteorológicas se encuentra en el extremo sur del Bund. A finales del siglo XIX, la torre usaba distintas banderas para ofrecer información meteorológica a los barcos que pasaban. Al final de la torre había una enorme bola negra hecha de fierro. A las 12 en punto caía la bola, momento en que la gente ponía en hora sus relojes. «20 años después, otro edificio del Bund
fue equipado con un reloj más avanzado. Este gran reloj procede de Gran Bretaña y fue ajustado según la hora de Beijing. Entonces estaba formando un mundo globalizado y Shanghai fue pionera en el uso de un horario estándar siguiendo las tendencias mundiales. Esta avenida que conecta con el Bund es la calle comercial más importante de Shanghai. Durante los tiempos de las concesiones, la avenida Nanjing era una pequeña calle sin asfaltar por donde los ingleses solían pasear a sus caballos. Por eso se le conoce también como calle de caballos. La carrera de los chinos hacia la modernidad parte de la calle de caballos. La primera lámpara y el primer tranvía de Shanghai nacieron en la avenida Nanjing. En el siguiente tramo, buscaremos a lo largo de los ríos el gen industrial más antiguo de Shanghai. Ahora, las antiguas fábricas están cobrando un auge artístico y las industrias antiguas están tratando de convertirse en emblemas de la ciudad. Antiguamente, el río Suzhou era la principal vía de comunicación entre la ciudad y sus vecinos. Antes de que Shanghai se convirtiera en un puerto de mar, se llamaba río Uzong. Cuando los extranjeros que habían llegado a Shanghai vieron que el río se dirigía hacia Suzhou, cambiaron su nombre por el río Suzhou. En el punto final del río Suzhou hay un puente de 110 años. Recibió su nombre durante su inauguración en 1907, porque no se cobraba peaje por atravesarlo, y en el dialecto de Shanghai, Paetu significa pasar gratis. La compuerta hidráulica cercana al puente se abre 2 veces al día para ajustar el nivel del agua. Cuando se abre, el río Suzhou se une con el amplio río Huangpu. El río Huangpu nace en Zhejiang y sus aguas corren hacia el este cruzando la ciudad de Shanghai. A principios de los años 20, el auge industrial de Shanghai demandaba un río mayor para el transporte de materias primas y la generación de energía hidráulica. Entonces, dada la limitada capacidad del río Suzhou, los inteligentes empresarios optaron por el río Huangpu. Esta construcción, con una alta chimenea, era una estación eléctrica. La primera lámpara de la zona china de Shanghai se iluminó gracias a ella. Esta antigua estación eléctrica ha sido reconvertida en un museo de arte. Los grandes espacios son perfectos para las creaciones artísticas contemporáneas. Esta construcción antigua fue reutilizada y mientras, algunos oficios tradicionales se están revitalizando con el tiempo. La naval es una industria tradicional de Shanghai. Hace más de 100 años, nació el primer astillero de la China contemporánea en la ribera del río Huangpu. Actualmente se puede fabricar casi todo tipo de barcos en Shanghai.
Este gran petrolero tiene una capacidad máxima de carga de 320.000 toneladas y se encuentra en la fase de construcción de su estructura principal. Su costo de construcción es de aproximadamente $80 millones. Todos los años, la constructora naval Waigaoqiao de Shanghai fabrica más de 20 embarcaciones de grandes dimensiones. Es un viaje por el tiempo y las edificaciones son como relojes de la historia. Nos integramos en el antiguo orden vital de esta ciudad. Sentimos el espíritu de los distintos edificios en un mundo en desorden. Entre estas viviendas antiguas vemos paisajes y percibimos leyendas. A menos de 50 kilómetros del centro de Shanghai hay un pequeño pueblo. Antes de ser puerto, a Shanghai se le conocía como el pequeño Suzhou, y aquí perviven los panoramas de entonces. Zhujiajiao tiene una historia de más de 1700 años. En Shanghai hay un templo que tiene la misma edad. Dicen que el templo Longhua fue construido originalmente durante el periodo de los Tres Reinos. Durante la dinastía Tang, Wu Zetian invirtió en la construcción de su primer pabellón de Buda. Durante más de 1000 años, nunca ha dejado de arder el incienso en el templo, el cual se ha convertido en la primera opción de los lugareños para pedir buena suerte durante el Año Nuevo chino. Aunque esta ciudad demuestra a menudo su aspecto juvenil, guarda en realidad grandes esencias de la historia. Escondido en el centro de Shanghai hay un sofisticado jardín privado. Yuyuan era un jardín privado de la dinastía Ming. A pesar de estar en una zona populosa, presenta un natural aspecto campestre. El animado ambiente de Yuyuan alcanza su apogeo durante el Festival de los Faroles. Los faroles coloridos con figuras del horóscopo chino son los protagonistas del festival y el gallo es el animal destacado este año. La gente atraviesa en fila el puente Jiuzhu. Según las leyendas populares, los diablos caminan siempre en línea recta. Como el puente es zigzagueante, si uno camina por él durante el Año Nuevo, puede escapar de los diablos y ahuyentar los males. La tradición del Festival de los Faroles de Yuyuan se inició a finales de la dinastía Qing y se ha conservado hasta hoy. Necesitamos siempre algo permanente durante los tiempos cambiantes que nos recuerde la esencia de la ciudad mientras ésta continúa su desarrollo. Cuando volamos sobre Shanghai, vemos de vez en cuando ordenadas hileras de casas de techos rojos, parecidas a las viviendas pareadas de hoy en día. En realidad, se trata de casas antiguas.
Antes de la fundación de la República Popular China, el 60% de la población de la ciudad vivía en estas casas. La puerta es de madera y su marco de piedra. Por eso se llama Shikumen, literalmente puerta de piedra. A finales de la dinastía Qing, debido a los desórdenes militares en las provincias de Jiangsu y Zhejiang, mucha gente se refugió en Shanghai, de modo que la demanda de vivienda se disparó. Para ahorrar espacio, los promotores inmobiliarios adoptaron el modelo inglés de casas pareadas. Las familias adineradas podían comprar una hilera entera de casas, mientras que las pobres vivían juntas, compartiendo una misma casa. Los Shikumen no solo solucionaron el problema de espacio, también fueron testigos de la historia. Aquí, en 1921, 13 representantes de distintas partes de China fundaron el Partido Comunista de China. "28 años después, la nueva República Popular China nació en el Oriente. Las construcciones antiguas no son raras en Shanghai. La sinagoga de Ohel Moshe, ubicada en la avenida Changyang, es un conocido patrimonio histórico de la ciudad. Este edificio escondido atrae a muchos extranjeros. En el muro del patio están inscritos más de 10.000 nombres. Identifican a los judíos que vivían en Shanghai, los cuales tenían en la sinagoga del Ohel Moshe su centro de actividad religiosa. Durante la Segunda Guerra Mundial, 30.000 judíos llegaron a Shanghai escapando de los nazis. Esta ciudad era el único refugio que no exigía visado para entrar. Esta escultura congela un momento conmovedor. Una mujer local protege del viento y la lluvia a una judía. El pueblo judío encontró consuelo en esta ciudad a su vida tormentosa. Volamos hacia la esquina suroeste de Shanghai y nos reencontramos con los tiempos antiguos de la ciudad. En todo el parque se ven escenas clásicas de esta ciudad en sus tiempos antiguos. Aquí se han filmado muchas películas y telenovelas ambientadas en la antigua Shanghai. Los tranvías son el atrezo más popular. Aparecen en todas las películas y telenovelas. Con el ángulo apropiado, una sola decena de actores puede crear la imagen de una calle ruidosa y animada. Las telenovelas bélicas siempre muestran escenas de acción, pero no hay que preocuparse. Los actores siempre terminan sanos y salvos. Entre sus cambiantes escenas y su misterioso ambiente, Shanghai siempre despierta curiosidad. En este viaje,
vamos a tocar el centro financiero de esta ciudad. El antiguo Shanghai persigue el avance de los tiempos. Presenciamos desde las alturas el mundo vertical que ha creado la humanidad. Cada madrugada, el primer transbordador del día cruza el río Huangpu cargado de pasajeros, los cuales acuden a sus trabajos. El transbordador era el principal medio de transporte entre las dos riberas del río. En 1976 se construyó el primer puente sobre el río Huangpu. Luego, cada 3 años, se construyó un puente nuevo. Gracias a estos puentes se ha enriquecido la comunicación entre las dos riberas. Atravesamos el puente Lupu rumbo al corazón de Shanghai. Aquí, el cauce del río Huangpu hace un pronunciado giro de casi 90 grados, formando la curva dorada de China. El boom de Puxi era la zona más rica de China. En los años 90 del siglo pasado, le relevó Lujiazui de Pudong. La Torre de la Perla Oriental es la construcción moderna más antigua de Pudong y su misión principal es emitir señales de radio y televisión a toda Shanghai. Su costo de construcción fue de 800 millones de yuanes. Cuando se inauguró, era la tercera torre de televisión más alta del mundo. De noche, la torre se ilumina con distintas luces de colores. Las luces azules y blancas son las más comunes. Las rosadas aparecen generalmente en días de fiesta. Durante los Juegos Olímpicos, la torre estuvo iluminada con el rojo de la bandera china. En 2015, cuando sucedió el ataque terrorista en París, cambió sus colores por los de la bandera francesa en señal de duelo. La Torre de la Perla Oriental con sus colores representa la actitud de Shanghai. Esta construcción, oculta entre rascacielos, es el punto de partida del mercado de capitales chino. En 1990 se fundó en Shanghai la primera bolsa de la Nueva China. 3 años después se inauguró este Palacio del Capital. Tan solo en el salón del primer piso caben más de 1.600 operadores trabajando al mismo tiempo. Dicen que los inversores atiborraban este lugar. Los que no conseguían entrar usaban binoculares y se comunicaban con walkie-talkie con la gente que estaba dentro. La torre Jinmao es el primer rascacielos que supera los 400 metros en Lujiazui. Su apariencia estilizada y estable recuerda a una pagoda china. Es un edificio octagonal de 88 pisos. El número 8 da buena suerte en China, por tanto, fue utilizado repetidamente en el diseño. Sin embargo, sorprende saber que fue un arquitecto estadounidense quien se inspiró en esta creencia china. Al borde del edificio, un grupo de aventureros trata de caminar entre las nubes. Ese pasillo sin rejas donde se encuentran está a 340 metros de altura.
Es fácil imaginar la adrenalina que sienten a cada paso que dan. El Centro Financiero Mundial, al lado de la Torre Jinmao, tiene un agujero trapezoidal en la parte superior. Por eso es conocido popularmente como abre botellas. Un edificio de 492 metros es como una vela del barco. Mientras más alto, más viento recibe. Por eso el atrevido diseñador dejó el agujero de viento en la parte superior de la estructura para que el viento pudiera pasar a fin de disminuir su presión sobre el edificio. Poco después apareció al lado del Centro Financiero Mundial un vecino más alto. El viaje sobre las nubes nos permite conocer de nuevo la altura de esta ciudad. La Torre de Shanghai mide 632 metros. Hasta el momento es la construcción más alta de China. La torre tiene 127 pisos y un espacio interior de más de 500.000 metros cuadrados. Puede albergar a 300.000 personas viviendo y trabajando al mismo tiempo. Además, es una torre de bajo consumo energético. En el túnel de viento del último piso se instalaron 270 generadores eólicos, los cuales alimentan una parte de la iluminación del edificio. La corona de la torre cuenta con un sistema de recogida de aguas pluviales en forma de espiral, que traslada el agua de lluvia a un estanque para su reutilización. En esta zona dorada, cada rascacielos es una calle financiera vertical. Desde el Lujiazui, el centro financiero de esta ciudad está creando su propia era. Hace 30 años, esta zona era puro campo. Afortunadamente se encontró con la oportunidad que le brindó el desarrollo acelerado de Shanghai. Pudong se ha convertido en la nueva incubadora de sueños.